pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Es decir, que al final de cuentas, aunque podamos tener una protección física, porque tenemos un familiar cercano a nosotros que es justo ante los ojos de Dios, porque tenemos un familiar que se arrodilla, madres que oran por sus hijos, que no están en la iglesia y le dicen a Dios, yo sé que mi hija o mi hijo está pecando, pero protéjalo. Padres que hacen lo mismo, hermanos que hacen lo mismo. Todos lo hemos visto, aquí muchos yo sé que lo han hecho, nosotros lo hemos hecho. Oramos por aquellos seres que no están en este pueblo y que están transgrediendo esta ley de Dios y le decimos, Dios, ten misericordia y protégelos de sus maldades. Y Dios los protege. Vimos ya 3 ejemplos, Dios los protege físicamente. Pero llega un momento, y sobre todo en el caso de nosotros, del pueblo de Dios, en que cada uno va a dar cuenta a Dios de sus actos. Y nosotros en el pueblo de Dios, como pueblo espiritual que somos, para nosotros eso es de mucha más importancia y relevancia, porque al final cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de lo que hicimos y Dios castigará al que peca. Y por la bondad de nuestros padres no nos salvaremos, como por el pecado de ellos tampoco nos condenaremos, o de nuestros seres queridos. Al final, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. Soy realmente consciente de lo que está sucediendo a mi alrededor. Soy realmente consciente de cómo está el mundo y hacia dónde se dirige el mundo. Yo cuando empiezo a analizar todo lo que sucede, y me imagino que a algunos de ustedes también les debe llegar a la mente, me llega a la mente esa conversación que tuvo Abraham con Dios, cuando el clamor de lo que estaba sucediendo en Sodoma, en Gomorra y en las ciudades vecinas, en Adma y Zeboín, llegó hasta Dios. Y Dios decidió bajar y confirmar qué era lo que estaba sucediendo y entonces se lo comenta a Abraham. Me llega esta escritura a la mente, si me quieren acompañar a Génesis en el capítulo 18, que yo sé que es una escritura que todos conocemos bien. Génesis capítulo 18 y leamos el versículo 20 y 21. Génesis 18, versículos 20 y 21. Dice, entonces el Eterno le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y entonces todos conocemos bien la historia. En ese momento, Abraham, preocupado, me imagino que también por Lot, empieza a negociar, digámoslo así, con Dios. Y le dice, Dios, pero si hay 50 justos en esa ciudad, usted va a destruir la ciudad entera. ¿Y qué va a pasar con esos 50 justos? Y Dios le dice, si encuentro 50 justos, por amor a esos 50 justos, yo no destruyo la ciudad, ¿cierto? Vamos aquí mismo en el versículo 23 de Génesis capítulo 18. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti. Está Abraham razonando con Dios como lo hizo Moisés. Eran personajes que tenían una integridad a un nivel que razonaban con Dios.
Lejos de ti hacer tal. Lo mismo que le dijo Moisés cuando iba a destruir al pueblo. Le dijo, pero ¿qué va a decir la gente de usted que no pudo sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? Yo me imagino que Dios debe encontrar mucha gracia cuando ve que sus siervos razonan con él, porque imagínense la sabiduría infinita de Dios. Ya sabía él qué iba a pensar, pero a él le gusta ver su creación razonando con él. Dios nos hizo inteligentes, nos dio la capacidad de razonar. Lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió el Eterno, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Abraham siempre con esa humildad, con ese temor de Dios. Quizá faltaren de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Miren la inteligencia como se lo cambió, ya le hablo de 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad, y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y ustedes conocen la historia, no vamos a leer toda. Ustedes conocen que Abraham sigue argumentando con Dios y la cuenta baja hasta 10. Y Dios le dice, muy bien, si hay 10 justos, por amor a esos 10 justos, no destruiré la ciudad. Y entonces la lección para nosotros, y teniendo en cuenta ese panorama que acabamos de ver en esas pocas noticias que les acabé de compartir, aunado a lo que ustedes saben que sucede a su alrededor, la pregunta es, ¿cómo aplicaría esta cuenta si la aplicamos a nuestra ciudad? ¿Cómo sería? ¿Encontrará Dios 50 justos en nuestra ciudad? Aquí en Ciudad de México, los que están conectados allá en su ciudad o su pueblo. Si Dios mira hacia abajo y ve esa maldad que hay en nuestros pueblos, que nosotros sabemos que hay, esa perversión que sabemos que hay, la pregunta es, ¿encontrará Dios 50 justos en nuestra ciudad? ¿O encontrará 40? ¿O 30? Bajando la cuenta como la bajó Abraham, o 20, o 10. Esa es una pregunta importante. Pero hay una pregunta que para nosotros es todavía más importante. Y esa pregunta que para nosotros es más importante es, ¿estaré yo, usted ahí sentado, dentro de esos 50 justos de su ciudad? ¿Estará usted o yo dentro de esos 40, 30, 20, 10? ¿Seré yo uno de esos por los cuales Dios tenga misericordia y diga, me abstengo de destruir esta ciudad que llegó al colmo su maldad, que el clamor llegó hasta mí? O cuando llegue el momento del juicio, cuando Dios llame a juicio las naciones que sabemos lo va a hacer, Dios me mirará a mí, lo mirará a usted como uno de esos justos por los cuales su ciudad va a ser protegida, o por lo menos usted va a ser protegido. Y esto hay que mirarlo de manera detallada, aún más detallada. Porque si nosotros prestamos atención a la historia, que yo sé que ustedes la conocen bien, ustedes recuerdan que los ángeles llegan a Sodoma. Y cuando llegan a Sodoma, Lot los recibe y les insiste, vengan a mi casa. Ellos dijeron, no, pero Lot les insistió, vengan a mi casa, sean mis huéspedes. Y cuando los tuvo allí, ¿qué pasó? Recuerdan que llegó todo el pueblo de Sodoma, hombres, mujeres, niños, a decirle, entréguenos a esos hombres que los queremos violar, queremos abusar de ellos. Y Lot les dice, no lo hagan, por favor, no hagan ese mal. Aquí tienen a mis hijas vírgenes, hagan con ellas los que quieran. Pero ellos dijeron, no, queremos a los hombres. Y se pusieron violentos. Entonces los ángeles cegaron a la multitud y rescataron a Lot porque probablemente lo iban a matar. Y le dijeron, prepárense y salgan de aquí.
Vamos al capítulo 19, versículo 12, para que veamos un hecho muy interesante allí. Capítulo 19, versículo 12. Dice: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Eterno. Por tanto, el Eterno nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Eterno va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. No le creyeron. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: entonces levántate tú y tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, versículo 16, y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia del Eterno, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Entonces, cuando vemos este detalle de la historia, casi que podemos concluir que si Abraham hubiese bajado la cuenta hasta 5, no habían 5 justos en la ciudad. Estaba Lot, estaba su esposa, sus 2 hijas vírgenes. Ya vamos en 4. Ahora, ¿qué pasa? Si habían 4 justos. Cuando estaban saliendo, ¿qué hizo la mujer de Lot? Miró hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Que estaba añorando lo que había en esa ciudad. Su corazón estaba con esa ciudad. Y terminó convertida, ahí mismo que iba saliendo, en estatua de sal. Desde 4 justos, o aparentemente justos, ¿cuántos vamos? 3. Lot y sus 2 hijas vírgenes. Y digo aparentemente justos, porque ¿qué pasó con sus hijas? Lot le dice a los ángeles: déjeme, yo me refugio en Zoar, que es una ciudad pequeña. Luego llega a Zoar, la ciudad pequeña, pero Lot estaba asustado de la ira de Dios y encuentra una cueva en el monte cerca de la ciudad y se refugia allá con sus 2 hijas. ¿Y qué sucede allí? Todos sabemos. Vamos a los versículos 30, aquí mismo del capítulo 19, Génesis 19, 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Allá empezamos a ver contaminación, conforme a la costumbre, conforme a la forma en que vive el mundo. No todas las costumbres son malas, pero ¿hasta qué punto seguimos las costumbres? Ven, demos a beber vino a nuestro padre, versículo 32, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se había acostado ella, ni cuándo se levantó. Desde los 3 justos, ¿en cuántos vamos? Quitamos 2 que ya estaban contaminadas a pesar de que eran vírgenes, y nos queda 1, Lot. Y aún de Lot, cuando uno lee esto por primera vez, y uno ve que Lot ofrece a sus 2 hijas vírgenes para que hagan con ellas lo que sea, caramba, uno se queda como helado, ¿no? En la cabeza, ¿qué papá cabe eso? Tengan aquí a mis hijas y hagan con ellas lo que quieran. Sin embargo, Dios sí consideró a Lot justo y digno de ser protegido, y lo protegió. Incluso por ese amor y esa misericordia hacia Lot,
Dios ofreció también la protección para su familia, y aún a su familia extendida, a sus yernos o futuros yernos, por esa justicia que pudo haber habido en Lot. Pero también hay como una lección ahí, de cómo es que en el pensamiento de Lot entró la idea de entrego a mis hijas para que no le hagan daño a estos dos hombres. Probablemente él reconoció que eran hombres de Dios, pero aún así uno como que le cuesta entender esa reacción de Lot. Entonces, si Abraham hubiese bajado la cuenta con Dios hasta 2, Dios le hubiese dicho, si encuentro 2 justos, no la destruyo por amor a esos 2. Pero lo que se puede ver en la historia que acabamos de leer es que ni siquiera había 2. Ni siquiera había 2 en toda la ciudad. Analicemos el grado de contaminación que había en toda la ciudad. Analicemos cómo puede permear en nuestra vida, aún de nosotros mismos y de nuestra familia. Que eso es parte de lo que los invito a que analicemos durante este estudio. Un poco más atrás, cuando nosotros hablamos o repasamos la historia del diluvio, en Génesis capítulo 6, vemos que es similar. Todo el mundo pervertido, degradado, depravación, violencia extrema, y solamente un justo. Ahí en el capítulo 6, aquí mismo del libro del Génesis 6, leamos el versículo 5, Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahora leamos un poquito más adelante en el capítulo 8, versículo 7. Aquí mismo en el versículo 8. Versículo 8. Génesis 6, 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Entonces vemos una situación similar. Prácticamente todo el mundo pervertido, pero un hombre que haya gracia ante Dios. Un hombre que es diferente. Y ahora sí pasemos al capítulo 8 y leamos el capítulo 7 y leamos el versículo 1. Génesis 7, 1. Dijo luego el Eterno a Noé, entra tú, y mire lo que dice a continuación, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Violencia y inmoralidad extrema, perversión extrema y generalizada. Solamente una persona justa, Noé, no su familia, Noé. Solamente una persona justa. Y por amor a Noé, Dios lo salvó a él y a su casa y a su familia. Y si nosotros leemos aquí un par de capítulos más adelante, en el capítulo 9, cuando ya pasa el diluvio y las aguas descienden y otra vez ahí se queda en la tierra, vemos que no pasó mucho para que otra vez el mismo Noé fuese víctima de un abuso sexual. Ahí está en el capítulo 9, versículo 22, Génesis 9, 22. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera,
Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Un justo, Noé. Y por ese justo Dios lo protegió a él y a su familia. Pero su familia no es contada como justa. Ténganlo en mente porque vamos a llegar a un punto. Y si vamos un poco más adelante en la historia, ya hablando del pueblo de Israel, encontramos también algo muy, muy similar. Vayamos al libro del Éxodo, en el capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Y leamos a partir del versículo 5, y es esa imagen o esa historia que conocemos muy bien del becerro de oro, cuando Moisés estaba recibiendo los mandamientos y el pueblo se desenfrenó. Éxodo capítulo 32, versículo 5. Y viendo esto Aarón, o sea que se demoraba Moisés y que el pueblo se estaba rebelando, a Aarón le faltó templanza aquí, le faltó un poquito de valentía y coraje. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Eterno. Y se da esa mezcla de paganismo con santidad. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y eso está en un lenguaje muy poético. Pero ese regocijarse, se levantaron a hacer depravaciones. Eso era lo que estaba haciendo el pueblo, al mejor estilo de Egipto del que acababan de salir. Eso es lo que pasó ahí. Entonces el Eterno dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Eterno a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mira en ellos y los consuma. Otro pueblo que por su maldad Dios dijo debe ser destruido. Y de ti yo haré una nación grande. Un hombre justo en medio de ese pueblo, Moisés, a quien Dios le dice: entonces contigo yo iniciaré otra nación. Pero por la justicia de ese hombre, de Moisés, bien sabemos que en esta oportunidad Dios perdona al pueblo. Dice el versículo 11, entonces Moisés oró en presencia del Eterno su Dios y dijo: oh Eterno, ¿por qué descenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? O sea, empieza Moisés a razonar con Dios y a pedirle misericordia. Versículo 14, aquí de Éxodo 32. Entonces el Eterno se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Es decir, lo perdona. En esta oportunidad se libró el pueblo por esa justicia y por ese clamor y esa intersección que hizo Moisés por ellos. Esos son solamente 3 ejemplos de 3 pueblos cuyo clamor subió hasta Dios y Dios decidió castigarlos, borrarlos de la faz de la tierra. Pero Dios tuvo misericordia de los justos que vivían en esos pueblos y de sus familias. Y liberó a esos justos, a Noé y su familia, a Lot y a su familia, o los que se dejaron ayudar. Y en el caso de Moisés, pues liberó a todo el pueblo. Entonces, volviendo a las noticias que leímos en el principio, ¿cuánto le falta a nuestras ciudades o al pueblo en el que nosotros vivimos para llegar a esos extremos de maldad y que esa maldad de alguna forma clame a Dios,
no la maldad en sí, sino que ese dolor, ese sufrimiento, todo eso llegue hasta Dios y Dios decida intervenir. Y la pregunta nuevamente, la pregunta más importante, cuando ese momento llegue, ¿estaremos entonces dentro de esos justos, dignos de ser protegidos? ¿Habrá en nuestra ciudad 10 justos para que Dios la proteja? ¿O seremos como el resto de ellos, como el resto de este mundo, contaminados, participando de toda esa maldad? Pues no, nosotros en el pueblo de Dios no llegamos a esos extremos de maldad. Pero ¿qué tal esto? ¿Seremos nosotros de pronto como la familia de Lot, o la de Noé, o la de Moisés? Porque Aarón era hermano de Moisés y a Aarón le faltó valentía para enfrentarse al pueblo. ¿Estaremos nosotros amparados bajo la sombra protectora de algún familiar que sí es justo ante Dios? ¿Estaremos nosotros amparados bajo esa sombra protectora? Yo no soy justo ante Dios, pero mi papá sí, y mi papá ora por mí. Y claro que Dios escucha esas oraciones y de alguna manera recibo esas bendiciones y entonces me amparo yo bajo la sombra protectora de aquellos familiares que sí son verdaderamente justos ante Dios, que sí son verdaderamente entregados a Dios. Eso sí lo podemos encontrar en la iglesia, mucho. Y es normal que sea así mientras estamos jóvenes, pero llega un momento en que ya no debe ser así. Y eso es un punto para reflexionar, porque aquí mismo cuando Dios perdona al pueblo de Israel, miremos lo que dice en el versículo 31, aquí en Éxodo 32, versículo 31, dentro de toda esta misma historia, dice: entonces volvió Moisés al Eterno y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y le dice Moisés: y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y el Eterno respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Él le está diciendo a Moisés: usted no es el que decide a quién borro yo o no borro yo del libro. Si yo considero que usted es justo. Si considero que él no es justo, no lo es. Pero Moisés, intercediendo por el pueblo, le dice: bueno, como se la jugó todas. Moisés se la jugó toda por el pueblo, un verdadero siervo y un verdadero líder. Le dijo: si usted no perdona a este pueblo, entonces bórreme a mí el libro de la vida y me condeno yo con ellos. Y Dios le dijo: no, señor, ¿quién dijo que usted es el que decide? Yo raeré al que yo quiera raer, al que yo considere justo, lo dejo ahí anotado, al que yo considere que no, lo borro. Pero ¿qué dice el versículo 34? Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Ustedes saben que iban camino a la tierra prometida. He aquí mi ángel irá delante de ti. ¿Y qué dice? Pero, cuidado, porque nosotros en este camino, por esa protección, no vamos a entrar al reino de Dios si no somos hallados justos también ante los ojos de Dios. Y eso es de lo que se trata al fin. Se trata de que cada uno de nosotros sea hallado justos o sea hallado digno de ser protegido ante los ojos de Dios. Entonces, tomando como ejemplo estas 3 historias que acabamos de ver, vamos a ver nada más 3 aspectos o 3 circunstancias o características de estas personas para que Dios las considerara justas de ser protegidas. Y vamos a intentar, a medida que avanzamos, aplicar eso en nuestras propias vidas, a ver si estamos cumpliendo nosotros también eso, a ver si Dios nos va a hallar dignos de ser protegidos, o incluso de proteger a nuestra ciudad, porque Dios ha destruido ciudades, lo hizo con Sodoma y Gomorra, lo hizo con Pompeya, que Pompeya fue otra ciudad. Yo estuve caminando por las calles y aún hoy que quedan las ruinas se veía el grado de depravación sexual que allá había. Usted donde mirara, todo eran pinturas y frescos alusivas a eso, a la sexualidad, totalmente pervertidos.
entonces va a llegar un momento en que Dios va a juzgar a todas las naciones. Y en ese momento Dios nos va a mirar si somos considerados justos, si somos considerados dignos de ser llevados a un lugar de protección. Pero puede, mientras llega ese momento, que Dios diga, el clamor de esta ciudad llegó hasta mí, y ahí llegan esos terremotos, esas situaciones que a veces se ven catástrofes naturales, y el pueblo es borrado de la faz de la tierra. Y ha sucedido a lo largo de la historia y en tiempos recientes a cada momento. ¿Creemos que Dios es indiferente a eso? ¿Quién es el que controla todo lo que sucede en este mundo? Es Dios. Eso no es producto de la simple naturaleza, como la llaman en el mundo, la madre naturaleza, como si tuviese conciencia por sí sola. La naturaleza la controla y la domina, es Dios. Y la usa según su propósito. Entonces, miremos a ver qué características o circunstancias había en el carácter de estas personas para que Dios las considerara dignas de ser protegidas. Lo primero que notamos cuando estudiamos esto es que Dios las llamó justas. Dios consideró que estas personas eran justas. De Noé dice, Dios lo halló justo. Y cuando Abraham estaba dialogando con Dios, intercediendo por Sodoma, le dice, si hallares 50 justos, la destruirás. Entonces la primera característica que uno ve aquí es que para ser dignos de ser protegidos, Dios tiene que vernos como personas justas. Como personas justas. La justicia o el ser justo es un atributo de la naturaleza de Dios. Hace parte de lo que es Dios, del carácter, de la esencia de Dios. Dios en esencia es justicia, es justo. Vayamos a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Hay muchas escrituras, pero nada más veamos una de ejemplo. Deuteronomio 32, 4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La esencia misma de Dios es justicia. Él es justicia. Dios es justo. ¿Quién es justo? Justo es el que actúa, el que vive, el que decide según la justicia. Eso es el justo, como Dios que vive en justicia perfecta. Ahora bien, ¿cómo entiende el mundo? ¿O cómo podemos entender nosotros en general el concepto de la justicia? El mundo entiende la justicia como una idea abstracta que encierra todo comportamiento tendiente al bien. Es lo que el mundo entiende generalmente por justicia. Todo comportamiento que es tendiente al bien. Eso es lo que el mundo ve como justicia y eso suena bien. Pues todo lo que tiende al bien es bien, claro que sí. ¿El problema dónde surge? El problema surge en el hecho de que lo que él considera que es bien no es lo que él considera que es bien. Ahí donde surge el problema. ¿Qué es bien? Hace un par de días, hablando de esto, de lo que es bueno y malo para el mundo, yo escuchaba una noticia. Y estaban entrevistando a una mujer como de unos 37 años. Y la entrevistaron porque ella alquiló su vientre. Y ella estaba muy contenta, estaba muy orgullosa porque alquiló su vientre a una pareja que no podía tener hijos. Entonces ella dijo, yo me siento muy orgullosa porque yo pude ayudar a una pareja que no tiene hijos a tener hijos. Y los periodistas le preguntaban, bueno, ¿y usted no tiene un vínculo afectivo con ese hijo que estuvo en su vientre? Ella, no, yo no tengo ningún vínculo afectivo, yo sé que le pertenece a esa pareja, no a mí. Pero en medio de la entrevista los periodistas insistían y al final ya terminó reconociendo de que sí seguía viendo al niño, de que sí quería al niño, de que en las fechas especiales visitaba al niño, o sea, sí hay un vínculo, sí hay un vínculo. Y ya al final de la entrevista,
Un periodista le pregunta, que eran varios preguntándole, uno le pregunta, bueno, ¿y qué problema tenía esta pareja que no podían tener niños? Era una pareja homoparental, o sea, eran dos hombres. Y todos los periodistas, wow, qué bien, qué bueno, qué buena, qué linda obra de caridad hiciste. Entonces ahí es cuando empezamos a ver que el mundo tiene un concepto del bien que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. ¿Es eso justicia a los ojos de Dios? ¿Esa es la justicia que Dios espera de nosotros? ¿Qué es bueno? Ella estaba plenamente convencida de que estaba haciendo algo bueno. Ella estaba convencida. Y no lo hizo por dinero porque no le pagaron. Pero ¿es esa la justicia que Dios espera de nosotros? Para nosotros es muy claro y la palabra de Dios resuelve el problema de manera directa, ustedes lo saben, en el Salmo 119 y versículo 172. Es un versículo que lo tenemos muy grabado en nuestras mentes, en el Salmo 119, versículo 172. Dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. La justicia son los mandamientos de Dios. Entonces, si justicia es todo comportamiento tendiente al bien, el bien son los mandamientos de Dios. Dios es el único que decide qué es bueno y qué es malo. No es nuestro propio razonamiento, ni lo que sienta nuestro corazón, ni lo que piensan las personas allá afuera, es lo que Dios diga. Y Dios llamó justas a estas personas, los del ejemplo, porque se entregaron a obedecer la ley de Dios sin cuestionamiento. Sin cuestionamiento. Ellas decidieron obedecer a Dios. A veces yo me he encontrado con personas en la iglesia que cuestionan, por ejemplo, la posición de la iglesia, que es conforme a la palabra de Dios, la posición sobre el homosexualismo. Como que intentan pensar que estas personas no tienen alternativa. ¿Entonces Dios se equivocó? ¿O será que nos está permeando un poquito eso que estamos viendo en nuestro entorno? Esas personas fueron justas, las del ejemplo, porque obedecieron la ley de Dios sin cuestionamiento. Versículo 166, aquí mismo en el Salmo 119. Salmos 119, versículo 166. Dice, tu salvación he esperado, oh Eterno, y tus mandamientos he puesto por obra. Esa es la justicia. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Esa es la justicia, amar la ley de Dios, amarla, que no se convierta en una carga, que no nos parezca pesado, que no nos aburra leer la Biblia, que no nos parezca pesado venir a los servicios, que no nos parezca pesado ir en contra de la corriente de este mundo porque amamos la ley de Dios. Versículo 168, he guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Vivir en obediencia a la ley de Dios, amar la ley de Dios, es la fuente del bien. Y para nosotros eso tiene que ser sin cuestionamiento. La fuente del bien es la ley de Dios. No hay otra fuente del bien. No es lo que digan las tendencias de este mundo. No es lo que digan los expertos de este mundo. Es la palabra de Dios. No hay otra sin cuestionar. Y cuando hacemos eso, y cuando lo entendemos y lo amamos y lo vivimos, estamos alcanzando esa justicia que Dios espera que haya en nosotros. Y esa fuente del bien, veámosla de manera más concreta, veámosla en hechos más concretos.
Hay un salmo que a mí me gusta muchísimo. No me lo sé del todo de memoria, pero es mi intención que en algún momento lo tenga bien memorizado. Y es el Salmo 15, porque me gusta examinarme a la luz de ese salmo. Y eso es como llevar esta ley de Dios, que es la fuente del bien, a unos casos concretos. Porque bueno, la ley de Dios es la fuente del bien, pero eso es genérico. Puede sonar un poquito abstracto. Bueno, concretémoslo, porque la palabra de Dios lo concreta en muchos lugares. Uno de esos lugares es el Salmo 15. Un salmo muy bueno como para que uno se analice a la luz de él. Versículo 1 del Salmo 15, es bien cortico, nada más 5 versículos. Eterno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Luego dice, el que anda en integridad y hace justicia. El íntegro, el que es siempre lo que es, sin importar dónde esté, quién lo vea o quién no lo vea. El íntegro, el que no se traiciona a sí mismo, porque no se deja corromper, porque no admite sobornos. Versículo 3, versículo 2, el que anda en integridad hace justicia y habla verdad en su corazón, el que nunca miente. Versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquellos que no solamente no hablan mal del otro, sino que cuando vienen a hablar mal del otro y no hay necesidad de escuchar, le dicen, mire, ¿sabe qué? Yo no tengo por qué escuchar eso, eso no es para mí. Esos son chismes, no me interesa que le dañe la fama a la otra persona. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, es decir, no admira a los malos de este mundo, o a esos famosos, a esas estrellas del pop o de la música o de la televisión, que las personas son como, voy a usar la palabra, como idiotizadas, siguiendo a los famosos, y no se dan cuenta de que tienen una vida totalmente reprochable. El vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Eterno. Aquellos que temen al Eterno los considera sus superiores, por muy humilde que sea. Le tiene la reverencia que necesita porque está ante un santo de Dios, ante un futuro rey y sacerdote, el que es capaz de ver a sus hermanos con ese honor. Versículo 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Eterno, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, que cumple su palabra. Es que las circunstancias cambiaron, pues usted prometió, cumpla, así sea en perjuicio suyo. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho o soborno, el que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas será protegido por Dios. Por eso dice al principio el versículo 1, ¿quién habitará en tu tabernáculo, en tu monte santo, es decir, en tu reino? Ahí hay uno de muchos ejemplos que hay en las Escrituras de cómo la ley de Dios se traduce en el bien, con casos y ejemplos específicos. Ahí está materializado tal vez el comportamiento de Noé, el comportamiento de Lot, el comportamiento de Moisés, por supuesto que el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo, y el suyo y el mío también está ahí. Estoy yo, o mi carácter se define en parte por lo que dice este capítulo 15 del libro de los Salmos. Soy yo íntegro, no me traiciono ni siquiera a mí mismo, hablo la verdad, respeto a mi prójimo. Un segundo aspecto o una segunda característica que podemos aprender de estas personas que Dios consideró dignas de ser protegidas es que no se contaminaron con el espíritu imperante en su época. No se contaminaron con el espíritu que dominaba en su época. No se contaminaron ellos, aunque ya vimos que su familia sí. Y esa es una realidad. Ellos no.
aquellos que Dios llamó justos, aunque vimos que su familia sí. Ahora bien, ¿cómo era ese espíritu imperante en su época? Vayamos al libro de Ezequiel, versículo 16, Ezequiel capítulo 16. Ahí describe muy bien ese espíritu que abundaba en la ciudad de Sodoma, Gomorra, en las vecinas de Adma y Zeboín. Ese espíritu que eventualmente llevó a estos pueblos a una degradación extrema. Versículo 49 dice: He aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. En otras palabras, el ambiente que operaba en esa época, ¿cuál era? Orgullo, glotonería, pereza e indiferencia a los necesitados. Ese era el espíritu que imperaba en Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín, en los tiempos de Noé. Orgullo, pereza, glotonería e indiferencia a los necesitados. Cuando uno piensa en Sodoma y en los pecados que pudieron haber cometido, lo normal es que se le venga a uno a la mente como imágenes de depravación, desenfrenada en cada esquina, y algo de eso había. Pero aquí Dios está hablando de orgullo, de glotonería, de pereza e indiferencia. Y eso como que ya es más cercano a lo que vemos en nuestras sociedades, ¿o no? Alguno podrá decir que nuestra ciudad o nuestro pueblo está libre de orgullo en exceso, de glotonería, de pereza o de indiferencia a las personas necesitadas. Aquí tengo unas copias que saqué de un libro, estoy leyendo, que se llama "Y os utilizaron por ser niños". Es una autora española, se llama Alicia Rubio. El libro se llama "Y os utilizaron por ser niños" y se enfoca en algo de adoctrinamiento a los niños. Pero aquí en la página 276, ella enumera una serie de puntos que describen muy bien el espíritu que impera en el mundo moderno. Estamos hablando de una persona del mundo, simplemente que es analítica y no se está dejando arrastrar por esa corriente que hay en el mundo. Entonces, mire, ella describe algunos puntos de ese espíritu que impera en el mundo moderno. La promoción de la falsa igualdad de género, que surge de presuponer una discriminación estructural de las mujeres y que implica una discriminación negativa de los hombres. Entonces, estamos en un mundo donde las mujeres, por ser mujeres, son víctimas, porque el hombre la maltrató toda la vida, y en consecuencia se justifica que se maltrate el hombre, porque el hombre ha sido un opresor. Eso es la corriente y es la forma en que se está educando a los niños ahora desde las guarderías. Otra, diversidad sexual como un logro y un derecho. La existencia de muy diversos géneros y la posibilidad de cambiar de sexo. Ni que hablar de eso, todos lo sabemos, que lo vemos en cada esquina, y yo nada más viniendo ahora en el taxi también lo pude comprobar. Otro, aborto como un derecho, lo que llaman educación sexual, también lo vemos por todas partes. Otra tendencia que impera en el espíritu moderno, interpretación victimista de la historia, interpretando el pasado como opresivo, abusivo y explotador de las culturas, lo que justifica destruir todo vestigio, todo monumento, toda conmemoración o incluso las instituciones. Entonces se le está enseñando a los jóvenes que la historia era opresora, abusiva y explotadora, y están reescribiendo la historia. Otro espíritu que impera en otra característica de este mundo moderno,
la utilización de la historia del país para generar división y conflicto. Si algo está de moda ahora es esa polarización entre los mismos países. Aquí están polarizados entre un partido y otro, Colombia está polarizada, en todas partes, Estados Unidos polarizado, hay polarización, están enfrentando a los pueblos entre ellos mismos. Una visión de la propiedad privada cuasi comunista como generadora de desigualdades y abusos, como que nos da rabia porque alguien tenga y yo no tengo. Y no caemos en la cuenta de que si él tiene más que yo es porque tal vez fue más estudioso, más trabajador o más disciplinado que yo. Una visión del sector primario como destructivo del medio ambiente, achacando a ganaderos y agricultores la degradación del campo. Resulta que ya las vaquitas son las que están acabando con el mundo. Ya los agricultores también. Se presenta el desarrollo económico como la causa de la catástrofe climática. Entonces ya hablan de que tenemos que decrecer económicamente, porque si compramos o tenemos bienestar, eso es lo que destruye el mundo. El presidente de Colombia lo dice, que el problema con la gente cuando sale de la pobreza es que compra, y cuando la gente compra se produce masivamente, y por la producción masiva es que el mundo se está acabando. En consecuencia, seamos todos pobres para que no acabemos con el mundo. Lo que dijo. Pensamiento totalmente comunista. Otra, prejuicios sobre la alimentación que les lleva a no querer comer carne, y como me gusta a mí la carne, o a probar nuevos alimentos como insectos o gusanos. Y vemos estrellas de cines y famosos promocionando que coman insectos, que porque el insecto tiene más proteína que la carne, en contra de la dieta que Dios nos manda. Otra, una culpabilidad difusa de contribuir solo por existir a la destrucción del planeta, con el pecado original de dejar una huella de CO2 que se multiplica exponencialmente si tienen descendencia. Entonces están haciendo ver a los jóvenes como culpables por el solo hecho de existir, porque todos generamos CO2 y eso es lo que está acabando con el planeta. Entonces no tengan hijos. No tengan hijos porque así contribuyen a que el planeta siga existiendo. Pues será para quién, ni para las vacas, porque las vacas también dicen que son malas. Información y datos falsos. En los textos escolares, por primera vez aparecen datos que no son ciertos, porque como la historia ha sido machista, opresora y todas estas cosas, falsean la historia, con el argumento de que no suene machista. Otra, hipervaloración y humanización del animal y su sufrimiento en detrimento de la valoración de ser humano. Tratan a los animales como si fuesen seres humanos. Hay gente que tiene más empatía con un perro muriéndose de hambre en la esquina que con un niño pidiendo limosna. Otra, relativismo moral, que facilita la aceptación de que la ley dicta lo que es bueno o malo y que pueden cambiar la realidad a través de dictámenes del gobierno de turno. Como hay gente que, como la ley lo dice, entonces es bueno. Bueno, pues todo lo que hicieron los nazis fue legal, pero era bueno. La esclavitud fue legal, es buena. Pero impera, ¿no? Como lo dice la ley, entonces tiene que ser bueno. Eso es un ejemplo, dicha por una autora del mundo, que simplemente analiza lo que está ocurriendo, del espíritu que impera a nuestro alrededor en todo el mundo. Como dice Ezequiel 16, orgullo, glotonería, pereza e indiferencia con las necesidades de otros. ¿Qué es el orgullo? Es todo el mundo enfocado en su propio ombligo, como si el universo entero tuviera que adaptarse a mí, a mis caprichos, en lugar de ser yo el que aprenda a funcionar en el mundo que me rodea, de aceptar que hay que hacer sacrificios, de que tengo que esforzarme, tengo que adaptarme, tengo que aprender a trabajar de manera armoniosa, para después de eso, después de que yo hago sacrificios, después de que yo aprendo a adaptarme,
Después de que yo aprendo a trabajar de manera armoniosa, entonces puedo exigir un derecho. Pero el mundo moderno no es así, usted tiene derechos por el solo hecho de existir, como si las cosas vinieran de la nada. ¿Qué es la saciedad de pan o la glotonería? Consumimos muchísimo más de lo que necesitamos. Nos preocupamos más por darle placer a nuestro paladar que por nutrir nuestro cuerpo. Y eso nos pasa yo creo que a casi todos, porque comer es un placer. El problema es cuando no tenemos una medida para comer. Y cuando sabemos que no es saludable y aún así cometemos excesos con aquello que no es saludable. Nadie dice que no nos comamos un postre, pues claro, de vez en cuando, pero no tiene que ser la torta entera o el pastel entero, ¿no? Como hacen algunos. Es saber cuidar nuestro cuerpo. Abundancia de ociosidad. ¿Qué es eso? Es simplemente pereza. Les voy a dar un dato. A nivel mundial, las personas pasan en promedio, este es de un libro muy bueno que se llama, lo escribió un francés, un científico francés muy, muy inteligente. De hecho, el libro, él escribe muy bien, pero tiene un nivel intelectual muy alto y hay que saberlo entender. A mí me cuesta porque no tengo ese nivel intelectual tan alto, pero me gusta. Dice, las personas pasan en promedio 7 horas al día en sus pantallas en actividades de ocio, redes sociales, escuchando música o viendo videos aleatorios. Se llama el libro Cretinos Digitales. Dice, al año son 2.555 horas. Eso es prácticamente lo mismo que una persona promedio pasa trabajando en un año. 7 horas al día en actividades de ocio. Con ese dato yo creo que no es necesario profundizar más acerca de la pereza y el ocio que hay en el mundo que nos rodea. Y por supuesto tantas horas de ocio, sentados o acostados, con los ojos clavados en una pantalla, pues eso alimenta la pereza, eso alimenta los vicios, los malos hábitos, y claro que afecta la actividad productiva. Aparte del daño que le hace a la inteligencia en el cerebro, y ese libro que estoy leyendo se enfoca en eso, en cómo daña el estar dedicado tantas horas a las pantallas, no estudiando, no leyendo, no trabajando, sino dedicado solamente al ocio, como lo hacen el 99.99% de las personas. Referente a esto, alguien me envió un video hace poco, sonaba hasta gracioso. De pronto ustedes lo han visto porque esos videos se hacen virales. Era una muchacha, creo que era de México, no sé. Era una joven, tal vez 25, 26 años, recién se graduaba de la universidad y ella entonces fue a su primer día de trabajo y le dio por publicar cómo fue su primer día de trabajo. Por alguna razón los jóvenes de hoy en día piensan que a todo el mundo nos interesa saber la vida privada de ellos y publican cualquier cosa, ¿no? Pues el video se hizo viral, no porque a la gente le interesara la vida privada de ella, sino por lo que ella hizo. ¿Qué hizo ella? Ella documentó su primer día de trabajo, había acabado de llegar del trabajo. Esta muchacha estaba estresada, estaba en shock, estaba llorando, porque fue el peor día de su vida, porque jamás se imaginó que tenía que gastar 2 horas, 1 hora yendo de su casa al trabajo y otra hora regresando, 2 horas en el tráfico, porque tuvo que concentrarse durante 8 horas seguidas donde no la dejaban entrar a sus redes sociales, porque nada más le dieron 1 hora para almorzar y ese tiempo no fue casi suficiente porque no pudo revisar todas sus redes sociales y jamás se imaginó que era así de estresante y de duro y estaba llorando. Y ella lo hablaba con total indignación porque ha sido el peor día de su vida. Caramba. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo que es un día común y corriente para cualquiera de nosotros que tengamos un poquito más de 40 años y también para algunos de ustedes más jóvenes. Lo que es un día común y corriente es el peor día de su vida. ¿Cuál es la concepción de la vida que tiene esta persona? ¿Qué le han enseñado que es la vida? Y en cuanto a la indiferencia de las necesidades de las personas, pues como les decía hace un momento, tristemente hay personas que sienten más empatía
por un animal sufriendo en la calle que por un niño. Uno no entiende cómo. El ser humano puede llegar a eso. Pero así estamos en este mundo que nos rodea. Nuestra sociedad está muy, muy deteriorada. Está muy deteriorada. Lo notamos. Somos conscientes de eso. Estamos conscientes de lo que está pasando alrededor de nosotros. O todavía pensamos que falta mucho para llegar a los colmos que Dios mira para destruir algún pueblo. Si nos quedan dudas, miren esto. Un estudio de la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido halló que por primera vez en la historia, más del 50% de las mujeres en Inglaterra y Gales llegaron a los 30 años sin haber tenido su primer hijo. Para que tengamos la perspectiva clara, hace solo 50 años, el porcentaje de mujeres que llegaba a los 30 sin tener hijos era solo del 18%. Ahora, por primera vez en la historia, las mujeres llegan a los 30 años sin haber tenido su primer hijo. ¿Por qué? Porque a las mujeres les dicen que hay otras cosas más importantes. ¿Por qué? Porque ellas consideran que es mejor dedicarse a su realización de mujer. Y claro que sí, el problema es cómo lo están enfocando. ¿Cómo lo están enfocando? Están entregando toda su energía, toda su inteligencia, toda su capacidad de ser mujeres al servicio de una empresa, al servicio de un patrón. Y crecen, ganan cierto dinero, llegan a los 30 y 40 años y se sienten solas. Llegan a su casa a darle comida a un gato y a hablar con un gato. Y algunos de ustedes han visto a Jordan Peterson, ¿no? El psicólogo canadiense. Léanlo, es muy bueno, o véanlo. Si van a usar YouTube o redes, véanlo a él, se llama Jordan Peterson. Psicólogo clínico, con muchísimos años de experiencia. Y él dice, a mi consultorio llegan mujeres súper profesionales, mujeres, abogados, médicos, en las altas ramas ganándose lo que usted quiera al año. Y llegan a los 40 años insatisfechas y frustradas, porque cayeron en la cuenta de que no encontraron la felicidad ni la realización de mujer, dándole toda su capacidad productiva a una empresa o a una sociedad o nada más a producir dinero. Porque al final su instinto de maternidad, de ser mujer, las llama. Al final quieren compañía, al final quieren a alguien con quien compartir esos logros pequeños. Y las redes sociales son una ayuda efímera, son una trampa. Entonces se pasan todo el día hablándole al celular, porque tal vez hay 50 personas viéndome. Uy, qué acompañada estoy porque hay 50 personas que no sé quiénes son y qué les interesa mi vida viéndome. Y entonces se da esa frustración en la vida de ellas. ¿Por qué? Porque la forma en que Dios creó a la mujer es diferente como la forma en que Dios creó el hombre. Y la naturaleza llama. Hay casos diferentes en mujeres que puedan estar enfermas o por otras circunstancias, pero en general las mujeres simplemente están optando por no querer ser madres. Otro dato, en los últimos 50 años las cifras del divorcio se han duplicado. El número de enlaces matrimoniales heterosexuales, entre hombre y mujer como debe ser, ha disminuido y los hogares de padres solteros se han triplicado, mientras las parejas homosexuales luchan por conquistar el derecho al matrimonio y la adopción. Las parejas heterosexuales optan cada vez más por compartir el techo y los gastos sin papeles de por medio, es decir, sin matrimonio, y muchas veces sin tener hijos. Entonces los heterosexuales ya ni se quieren casar, nada más vayámonos a vivir juntos y no tengamos hijos. Y los homosexuales sí están luchando el derecho para que los dejen casarse y para adoptar hijos. ¿Cierto? ¿Es la tendencia del mundo? Claro, todos la podemos ver a nuestro alrededor. Todos la podemos ver.
Ellos reivindican mi derecho a casarme. No, pero es que no son hombre y mujer. Es mi derecho. Y el hombre y mujer que sí se pueden casar, no, juntémonos. Totalmente trastornado el pensamiento del mundo que nos rodea. Otra vez, somos conscientes de el nivel de maldad que hay ya a nuestro alrededor. Todo ese espíritu generalizado del príncipe de la potestad del aire produce efectos reales en la sociedad. Y la segunda característica de estas personas que Dios consideró dignas de ser protegidas fue esa: no se contaminaron con ese espíritu que imperaba a su alrededor. No permitieron que ese espíritu los contaminara. No aceptaron las ideas del mundo como muy revolucionarias o como muy inteligentes. Porque esas actitudes de orgullo, de glotonería, de pereza y de indiferencia con nuestro prójimo son el inicio o son la raíz que nutre ese estado de perversión a la que en determinado momento llegan las sociedades. Todos hemos escuchado ese refrán: la pereza es la madre de todos los vicios. Pues esto que vemos a nuestro alrededor es ese alimento que está nutriendo ese paso que muy pronto vamos a ver muy generalizado en nuestras sociedades, una violencia aún más generalizada y una degradación sexual aún mucho más generalizada, porque ya la verdad está muy, muy generalizada. Por eso es que la tercera característica que podemos aprender de estas personas que Dios consideró dignas de ser protegidas es que ellas también tuvieron el coraje o la valentía de enfrentarse al mundo entero con esa corriente que imperaba en ellos. Estas personas literalmente, y lo vamos a ver, literalmente se enfrentaron a su mundo. Se enfrentaron a su mundo. Noé se enfrentó al mundo entero. Se burlaban de él, lo despreciaban cuando él dijo que iba a llegar un diluvio. Lot se enfrentó a toda su ciudad. Lo querían matar, pero tuvo la valentía de enfrentarse a toda su ciudad. Moisés se enfrentó a todo el pueblo. ¿Recuerdan las rebeliones que hubo cuando Moisés llevaba al pueblo de Israel a través del desierto? ¿Recuerdan cuando la rebelión de Coré, que Moisés se postró en tierra cuando lo estaban acusando porque tenían miedo de entrar a la tierra de Canaán y se les arrodilló y puso su frente contra el piso en una señal de sumisión? Se enfrentaron a la corriente imperante que había alrededor de ellos. Una persona contra el mundo entero. Una persona contra el mundo entero, porque ni siquiera sus familiares tenían la integridad de ellos. A veces nos sentimos nosotros también igual. A veces sentimos que soy yo contra el mundo entero. ¿Qué siente una mamá, ustedes que son mamás? Que quisieran que sus hijos estuvieran aquí, pero no lo hacen. Más bien las atacan, las critican. Qué pereza esa religión, qué pereza eso, ¿por qué tantas reglas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El mundo entero, las reglas que hay en la sociedad, en las escuelas, toda la publicidad constante, todos los avisos, todo. Y nosotros solos contra el mundo entero. Si estamos en realidad parados contra el mundo entero, si hemos tenido esa fortaleza de enfrentarnos cuando es necesario al mundo entero, porque no es solamente no dejarnos contaminar, es saber pararnos cuando hay que pararnos en contra de esas actitudes, es saber pararnos para que eso no entre en nosotros. Estas personas lucharon férreamente, con valor y decisión, aunque se pudieron sentir solas. Pues Dios estaba con ellos, claro, y por eso perseveraban. Pero ¿qué tal Moisés cuando bajó y vio que su hermano Aarón no tuvo la fortaleza y la fe de mantenerse firme y cedió a la presión del pueblo? ¿Qué tal Lot
cuando vio que sus hijas abusaron de él. ¿Cómo se pudo haber sentido? Y luego quedan embarazadas de él. ¿Qué tal Noé? Solo, todo el mundo destruido, y luego llega y abusan de él, solos, contra el mundo entero, y les pasaban cosas duras, pero aún así, Dios estaba con ellos, Dios los protegió, y miremos que los protegió de la muerte, pero permitió que otras cosas les pasaran. ¿Por qué permitió Dios que le pasara lo que le pasó a Noé, a Lot, al mismo Moisés? ¿Por qué? Cuando nosotros estamos en este camino, ¿qué nos aferra a este camino? ¿El sentirnos apoyados por la familia? ¿Qué nos aferra? ¿Lo bien que nos tratan? ¿Cómo me divierto en los servicios? ¿Qué nos aferra a este camino? Nosotros no podemos permitir que nada sea un estorbo, un obstáculo entre nosotros y nuestro llamamiento. Porque va a haber estorbo de parte del enemigo y Dios lo va a permitir. Porque eso es lo que marca la diferencia. ¿Quiénes fueron capaces de continuar adelante a pesar de esos obstáculos o esos estorbos que el enemigo puso en el camino? ¿Se sienten solos en este camino? Me refiero desde el punto de vista humano. Puede ser, pero estamos con Dios. Y si Dios está con nosotros, nadie puede contra nosotros. Somos nosotros contra el mundo entero. Y si no somos contra el mundo entero, no vamos a tener esa dignidad que Dios espera que tengamos para protegernos y para darnos la entrada al reino venidero. Porque sí, estamos solos contra el mundo entero, con Dios. A veces ni el hermano ni el familiar está al lado, porque es la verdad, lo vimos. Pero ¿quiénes seremos entonces nosotros? ¿Seremos como el mundo? ¿Seremos el familiar que se cobija en la sombra de aquel que sí es verdaderamente justo? ¿O seremos el justo, el que Dios llama justo y digno de ser protegido? Hermanos, hay que entender el llamamiento y por qué estamos aquí y aferrarnos a lo que Dios nos llamó. Hay que aferrarnos a lo que Dios nos llamó. Porque cuando no nos aferramos a ese llamamiento, sino que nos aferramos a lo material, a lo que vemos, a lo que hizo o no hizo mi hermano, a lo que hace o no hace el ministro, a lo que haga o no haga mi mamá o mi hermano, cualquier persona de mi familia, si dejamos que nuestro llamamiento dependa de cualquier circunstancia externa, ninguno de nosotros va a vencer. Porque Dios quiere personas que hemos desarrollado una integridad diferente, excepcional. Dios quiere que cada uno de nosotros sea un Lot, o un Job, o un Noé, o un Moisés. Y por supuesto que imitemos al maestro más grande que tenemos, a Jesucristo. Jesucristo que su propio pueblo lo mató. A Jesucristo que los apóstoles cuántas veces no le fallaron. Él los regañaba. Les decía, pero ¿hasta cuándo me los voy a aguantar? Imagínense al punto que lo llevaban. Pero Dios, Cristo, en la carne, Él no permitió que eso fuera un impedimento para que Él cumpliera la misión que Dios le dio. Estas personas tuvieron esa fe de enfrentarse al mundo, así se burlaran de ellos, así los maltrataran, así tuvieran una persecución, porque sabían o buscaban lo que debemos buscar nosotros, es el reino venidero. A mí me encanta, o me gusta mucho, Hebreos 11, ustedes saben, Hebreos 11. En el capítulo 33,
Habla de estos que son considerados justos por Dios. Habla de esos que fueron capaces de enfrentarse al mundo. Apagaron juegos impetuosos, Hebreos 11:34. Apagaron juegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿Por qué estamos en este camino? Estamos en este camino porque queremos que toda nuestra vida sea color de rosa. Este camino no es para eso. Este camino es para cumplir una misión. Es para llevar un ejemplo al mundo, para hacer luz. Sí, Dios en medio de todo eso da descanso, sí. Da paz interior, sí. Da bendición, sin duda alguna. Pero cuando Dios decida que tenemos que pasar por momentos de tribulación, hay que entender que eso es parte de este camino, para mi crecimiento, para mi perfeccionamiento y para el ejemplo que yo tenga que dar a mi alrededor. Cuando yo no tengo esta visión clara, este llamamiento claro, cualquier piedra, por pequeña que sea, va a ser un obstáculo para yo avanzar en este llamamiento que Dios nos hizo. El mundo no era digno, errando por los desiertos, versículo 38, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nos está diciendo, están allá dormidos, esperando por nosotros, para que cuando nosotros también llegue ese momento de alcanzar ese galardón que Dios tiene para nosotros. Estas personas no obedecieron porque el mundo los trataba bien. Estas personas no obedecieron porque su camino era un camino de bendiciones. Obedecieron porque aprendieron a amar la ley de Dios desde su corazón. La pudieron interiorizar. Obedecieron porque entendieron que el estilo de vida del mundo es un estilo de vida dañino y que solamente Dios puede decir que es bueno y que es malo. Y cuando nosotros leemos estos versículos tan inspiradores, solemos detenernos ahí en el versículo 40, porque ahí termina el capítulo. Pero la exhortación del apóstol Pablo sigue ahí, él sigue hablando. Capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos testigos que dan ejemplo de que vencieron y nos dice, bueno, nosotros hagamos lo mismo con paciencia. Versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe de que Dios nos ofrece un reino venidero, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerá aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Claramente, se nos está diciendo aquí que esto es un camino de paciencia, es un camino de fe,
Es un camino en el que hay que mantener el ánimo en alto. Es un camino de resistir hasta la sangre. Es un camino de disciplina, como discípulos de Cristo que somos. Personas que somos capaces de tener un estilo de vida completamente diferente a la corriente del mundo. Si queremos ser contados entre esos 10 justos, o tal vez ser el único justo de nuestro pueblito o ciudad donde vivamos, aquellos que están conectados, tenemos que aprender a amar la ley de Dios desde nuestro corazón. Tenemos que mantenernos al margen de la corriente del mundo y tenemos que tener la capacidad de enfrentarnos a esa corriente del mundo cuando sea necesario. Porque Satanás es muy astuto. Hace poco yo vi a alguien de la iglesia, no aquí, en otro país. Lleva mucho tiempo. Y voy a poner este ejemplo porque a mí sí me impactó. Y me impactó para que veamos, mejor dicho, cada quien saque sus conclusiones. Era un sábado. Y esta persona tenía el televisor prendido, se lo prendió a sus hijos. Pero le puso unos dibujos animados que están supuestamente basados en la Biblia. Entonces el demás que interpretó que por ser dibujos animados basados en la Biblia, pues sus hijos podían ver ese programa el sábado. Yo pasé por el lado del televisor 15, 20 segundos. En esos 15, 20 segundos vi lo que estaban viendo, eran dibujos animados con temas relacionados en la Biblia, pero les estaba hablando, ¿quién? Les estaba hablando Dios a estos niños, y el dibujito que representaba a Dios era el típico dibujito que hay por todas partes. Un hombre delgado, con el cabello largo y con cara delicada, por no decir afeminado. En esos 15, 20 segundos que alcancé a ver, ¿qué estaban haciendo esos niños en esos pocos segundos que yo vi? Primero que todo, estaban transgrediendo el segundo mandamiento. No te harás ninguna imagen delante de mí. Lo estaban transgrediendo y aprendiendo a transgredir. Segundo, se están formando una imagen de Dios que no es conforme a la Biblia, sino conforme al mundo de un Dios con un cabello largo. Que eso es más bien, ustedes saben, la imagen de Zeus. Por ahí hay un estudio al respecto. Y lo que es peor, esos niñitos estaban interiorizando, inconscientemente, aprendiendo que así se ve Dios. Y yo les pregunto, cuando esos niños escuchan la palabra Dios, ¿cuál es la primera imagen que se les viene a su mente? ¿Cuál es? Es esa, ¿cierto? Y cuando uno les dice a esos niñitos, venga, oremos, cierren los ojos, vamos a orarle a Dios. Cuando ese niñito cierre los ojos y le va a orar a Dios, ¿va a dejar su mente en blanco? No. ¿Qué va a ver en su mente? Ese muñequito, ese dibujito animado. Satanás es muy astuto, es muy astuto. Él es el padre de mentira, él es el rey del engaño. Por eso es que hay un trabajo constante que tenemos que hacer con nosotros mismos y con nuestros hijos para que no se contaminen con la corriente del mundo. ¿Por qué a veces nos desanimamos? ¿Por qué a veces permitimos que pequeñas cositas se conviertan en un mundo para nosotros? Obstáculos. Porque no estamos siendo conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque nos han ido calentando el agua de a poquito y nos estamos acostumbrando a ver mucha maldad y ya no nos escandalizamos. Lo que hace 15 años era motivo de escándalo, ya lo vemos como normal, como que todo el mundo lo hace. Y ahí es cuando nosotros empezamos a contaminarnos con el espíritu del mundo que nos rodea. Perdemos el sentido de urgencia y nos enfocamos en detalles que al final son ridículos.
y permitimos que Satanás use esos detalles como obstáculo para avanzar y para crecer en este camino. Eso es lo que pasa. Si perdemos el sentido de urgencia, si dejamos de ver la realidad que hay en nuestro mundo, nos adormecemos y nos pegamos de cosas mínimas que Satanás usa para impedirnos avanzar en este crecimiento, en este camino al cual Dios nos llamó. Por eso es muy importante ser conscientes de la realidad que nos rodea, tomar el ejemplo, por ejemplo en estos 3 casos que vimos, de que Dios nos encuentre justos, de no permitir que la corriente del mundo nos contamine y además, cuando sea necesario, pararnos en contra de ella. Para terminar, versículo 12, aquí mismo de Hebreos 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga de camino, sino que sea sanado. Es decir, ánimo. Ustedes son personas que Dios los llamó para cumplir una misión. Hay que luchar, hay que ser vencedores. Somos nosotros contra el mundo, pero Dios está con nosotros. Levantémonos, sigamos adelante. Eso es un trabajo de entre todos. No permitamos que nada sea un obstáculo entre nosotros y Dios y su pueblo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Esos pequeños detalles que permitimos que nos estorben en este camino, porque exigimos de los otros lo que a veces nosotros no estamos dando, porque no entendemos todavía esa conexión que debe haber entre Dios y nosotros y para qué nos llamó Dios. Y por ella muchos sean contaminados. Versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, a Cristo, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles, que es lo que nosotros esperamos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, en lugar de queja, en lugar de desánimos, en lugar de peros. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es real, hay que temerle, y aquellos que hicimos el pacto con Él, debemos entender qué significa ese pacto y darlo todo por cumplir ese pacto, marcando la diferencia con el mundo. Hermanos, diferenciémonos del mundo. Seamos hallados justos ante los ojos de Dios, para que no estemos caminando en vano este camino.